naturaleza jurídica de la empresa, ¿no? Incluso hemos estado analizando también la estructura, cómo es la estructura de la empresa, y en función de la estructura también sabemos ahora cuáles son las funciones que tiene, ¿no? Responsabilidades que asume cada una de estos elementos o componentes en la estructura de la empresa, ¿sí? Eh, y hoy vamos a analizar otro punto que corresponde básicamente o se enmarca dentro de lo que se conoce como la reorganización empresarial, ¿no? Si bien es cierto, las empresas se entendería que tienen una duración indeterminada en la medida que se mantiene vigente el objeto de la empresa. Sin embargo, ocurren situaciones donde eventualmente la empresa requiere pues una reorganización o puede incluso en una situación de crisis puede llegar al punto de la insolvencia, ¿no? Eh, y esto justamente nos abre la polémica, nos abre desde el punto de vista jurídico, ¿no? La posibilidad incluso de la liquidación, ¿no? Y disolución de la empresa. Y eso es lo que vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver sobre esta situación, ¿no? La crisis empresarial, cómo se puede dar la insolvencia, cómo se reorganiza las sociedades, eventualmente cómo se da la liquidación, ¿no? Y el cierre de la empresa. Entonces, al respecto, ustedes tenían, o en todo caso, se colocó como material, ¿no? Dos lecturas, ¿sí? La primera sobre disolución y liquidación, ¿no? Eh, no solo disolución y liquidación, sino extinción de sociedades y las sociedades irregulares, ¿sí? Entonces, al respecto, a ver qué podemos comentar. Me refiero a comentar en razón de el texto, ¿no? El primer texto que se dejó la semana pasada, ¿sí? El título del texto es Disolución, liquidación y extinción de sociedades y las sociedades irregulares, ¿sí? A ver, algún comentario de la lectura, un resumen para empezar. ¿Qué dicen? O si no voy llamando. A ver, vamos por aquí. A ver, ¿qué nos dice Caroline? Caroline Mariu. Sí, profesor, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? A ver, Caroline, cuéntame. Bien, profesor. Sí, de la lectura saqué partes importantes que Ya. decía que, bueno, sobre los procedimientos de disolución y liquidación son dos, ¿no? Uno la disolución y otro la liquidación, que una está dentro de la Ley General de Sociedades y la otra dentro de la Ley de Reestructuración Empresarial. En cuanto a la Ley General de Sociedades, de la que leí más, nos habla sobre la disolución y liquidación en la Ley General de Sociedades y se produce por distintas razones. Dentro de estas razones, por ejemplo, vamos a ver que hay distintos incisos, el 1, el 4, el 5 y el 6, que están en el artículo 359, ¿no? Que se dice que operan por el solo hecho de vencerse en el plazo o declararse en quiebra una determinada organización. Pero también hay otro tipo de incisos, como son el 2, el 3, el 7 y el 8, que están dentro del artículo 359, que se dice que requieren que la Junta General de Accionistas o también un juez determine la existencia de la causal y declare la disolución de una sociedad. Así también, dentro de esta parte, encontré el vencimiento del plazo de duración, Ujú. que está de acuerdo a la ley dentro del artículo 359.
según esto, se vence de acuerdo a un plazo que la empresa establece, ¿no? Dentro de la ley. Así también dentro del inciso 2 se dice que hay o se contempla la causal de conclusión del objeto social o la imposibilidad sobreviviente de realizar. Bueno, acá también se habla sobre cuándo se origina la quiebra o la disolución, que se dice que la disolución queda sin efecto si se levanta la quiebra, ¿no? En este caso de la organización. Así también otra causa para que exista la disolución es la falta de pluralidad de socios. Y también existen las causas especiales, profesor, que están señaladas en el artículo 362, que se habla de la imposibilidad de funcionamiento de la sociedad. Esos son los puntos más importantes que saqué de esa parte, profesor. Ok. Ojo que cuando nos referimos a la norma, nos estamos refiriendo a la Ley General de Sociedades. ¿Sí? Sí, interesante. Muchas gracias. Sobre todo, hay una referencia, ¿no? Al artículo 407, nos dice el texto, y este artículo 407 de la Ley General de Sociedades, pues en la sección cuarta, a la cual pertenece este artículo, nos habla de la disolución, la liquidación y la extinción de sociedades, ¿no? Entonces, disolver una sociedad es distinto a liquidar y por ende también es distinto a extinguir, ¿no? Y eso es lo primero que tenemos que tener claro. ¿Qué implica una disolución? ¿No? ¿Qué es o qué podríamos entender nosotros por la disolución de una sociedad? Obviamente estamos hablando de una sociedad, eh, una empresa, ¿no? Una sociedad entendida en el marco de la Ley General de Sociedades, por lo tanto, de una empresa. Pero también nos habla de las sociedades irregulares y luego vamos a explicar qué consiste la sociedad irregular. A ver, entonces, ¿qué será una disolución? ¿Qué debemos entender como o por una disolución? Pero vamos a preguntar aquí. Por aquí está. A ver. Paola Jade, a ver, ¿qué nos dice Paola Jade? ¿Qué será la disolución? ¿Qué dice Paola Jade? ¿Qué es la disolución o qué entendemos nosotros por la disolución? Disolución. Buenas tardes, buenas noches, profesor. Hola. Sí, te Eh, escuchamos. que ya no está unido, que se desenlazan los, algo así. Ya, pero en el marco de de las actividades empresariales, ¿qué podríamos entender por esa palabra disolución de una empresa? ¿Qué podríamos entender por ese término? ¿Alguien más? A ver, ya su compañero nos dio un alcance. A ver, Belén, ¿qué nos puedes comentar, Belén? ¿Qué será la disolución? Sí, profesor, de acuerdo a lo que había leído en una de las lecturas, Ajá. mencionaba que cuando una sociedad se va a disolver, esto significa que no puede ejercer las funciones o eh, mm, que, que tenía antes del contrato, y se menciona de que la sociedad no puede seguir funcionando a excepción que antes de que se dé el plazo de vencimiento
del contrato o del estatuto en el cual se formó la sociedad. Si es que no se modifica, llegada la fecha, la sociedad se llega a disolverse, ¿no? Ya no puede continuar funcionando o laborando como lo hacía anteriormente. Algo así lo entendí, profesor. ¿Ya? Ajá. ¿Alguien más? Disolución. Por acá. A ver, vamos a preguntar a un caballero. A ver. Por aquí está Ángel Leo Guzmán. ¿Qué nos puede decir Ángel Leo Guzmán? ¿Qué entendemos por disolución? Profesor, leí, pero no entendí mucho, pero más o menos comprendí de que esto de la disolución, liquidación, son procesos, ¿no? El primer proceso viene a ser la disolución, es cuando las sociedades ya parecen manifestarse en quiebra, pero no, es cuando sus ingresos, creo que cuando no alcanzan ni la tercera parte, creo, hay una parte que decía así, y, y tiene un plazo, ¿no? Para, para, no recuerdo esa parte que decía, manejaban unos plazos ahí para, ¿no? Para que ya quiere decir que ya no, no va a seguir operando. Pero una disolución, si bien es cierto, puede que ya no esté operando, pero no pierde la característica de como personal o como persona jurídica, ¿no? Puede que todavía siga funcionando como ¿no? Siempre y cuando los asociados o pueda integrarse más capital, ¿no? Algo así entendí. Y luego pasaría ¿Ya? a liquidación cuando ya esta empresa ya pierde, ¿no? Lo que vendría a ser la parte jurídica y ya deja de operar. Ajá. Ok. Miren, les hago esta pregunta porque los tres términos están asociados, ¿no? Disolver, liquidar y extinguir. ¿Ya? Entonces, cuando una sociedad se disuelve, y ahí es lo que tenemos que tener claro, estamos hablando de que se está terminando o se da término al contrato que la sociedad ha establecido. Cuando uno forma una empresa, de hecho, se hace un pacto, ¿no? Entre los socios para crear una empresa y en razón de ello se establece el objeto social y esto es, se forma una suerte de contrato de sociedad. Entonces, la disolución implica, ¿no? Que se da por terminado ese contrato de sociedad. ¿Ya? La doctrina indica que la disolución se puede entender como una suerte de novación del contrato de sociedad. Entonces, la pregunta es, ¿qué es una novación? ¿No? Y la novación es una modificación o extinción de una obligación. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de esta disolución, estamos hablando de que los socios finalmente deciden eventualmente dar por terminado o se modifican las obligaciones. Esta disolución que ocurre en el ámbito de la empresa, ¿sí? Nos tiene que llevar a nosotros a tomar en cuenta de que existen ciertos supuestos que la Ley General de Sociedades establece a efectos de decir de que eventualmente podemos realizar una disolución de la empresa. Entonces, ¿cuáles son esas causas o esos supuestos que la norma nos indica? Pues uno es el vencimiento del plazo de duración, ¿no? Si nosotros formamos una empresa y a esta empresa le damos un plazo, entonces, al cumplir ese plazo y no renovarse el mismo, estamos cayendo en una causal de disolución de la empresa.
¿sí? O cuando el objeto concluya, es decir, ¿por qué hemos hecho esta empresa? ¿No? Es el objeto, ¿no? La naturaleza, la esencia de por qué estamos nosotros desarrollando esta empresa, el objeto. O podría ser que la Junta General no se reúna durante mucho tiempo y hay lo que se llama una continua inactividad de la Junta General. Entonces, en razón de ello, se ponen de acuerdo y deciden, oye, vamos a disolver la empresa, ¿no? En otro caso, u otra causal es la pérdida que puedan tener, ¿no? De manera tal que estas pérdidas signifiquen para ellos una reducción del patrimonio a un nivel inferior a la tercera parte del capital que ellos puedan tener. ¿Sí? Entonces, como también existe otra causal que nos habla, ¿no? De que los acreedores, en razón de la deuda que tiene la empresa, deciden que ésta se disuelva. Otra causal, como muy bien decía su compañera minutos previos, está asociada al hecho de que eh, eventualmente no hay muchos socios, no hay una pluralidad de socios, debiendo haber, en razón de la naturaleza de la empresa, ¿no? Ahí alguien pregunta, Luisa, sí, ¿qué tal? ¿Querés comentar algo, Luisa? O me parece que recién ingresa, ¿no? Ya, entonces sigo a ver. Si hay alguna pregunta me avisa, ¿no? Entonces decíamos, ¿no? Estamos hablando de causales, y muy bien uno de sus compañeros nos hablaba, nos decía que son 9 causales. Y claro, ya hemos hablado del vencimiento del plazo, la conclusión del objeto, la continua inactividad de la Junta General, las pérdidas que reducen el patrimonio neto a un porcentaje inferior a la tercera parte del capital pagado. Otra causal es el acuerdo de la Junta de Acreedores. La sexta causal es la falta de pluralidad de socios. Otra es una resolución que puede venir de la Corte Suprema. Otra puede ser un acuerdo de la Junta General. Y claro, o cualquier otra situación que establezca el estatuto o el pacto social que los socios hayan realizado, ¿no? Eh, entonces son estas las causales por las cuales se puede disolver una empresa, ¿ya? Se puede disolver la empresa. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Ojo, estamos en el lado de la disolución de la empresa, ¿no? Esto es ok. Entonces, preguntas sobre la disolución. Me parece que alguien escribió por acá. Kenji, a ver, coméntame, Kenji, ¿cuál es tu duda? ¿No está acá Kenji o me parece acá escrito? A ver, Kenji, Michael o Tasus Kamaita. ¿No está? Ah, no, acá está, pues. Kenji, te escuchamos, a ver. ¿Cuéntanos algo? Ya, ok. Entonces, decíamos que la disolución se da en función o en razón de 9 causales. Ya, ok. Entonces, la disolución es el primer paso. Esto nos lleva a lo siguiente. Una empresa se podrá disolver y por el hecho de disolverse, eventualmente se tendrá que liquidar, pregunto. ¿O es posible que se disuelva y no se liquide? ¿Qué dicen?
O sea, entendería que, sí, te escuchamos. sí, profesor, entendería que primero tendrá que liquidarse y luego disolverse. Ok, entonces tú dices que primero se tendría que liquidar y luego disolverse. La pregunta es, si es que una empresa se disuelve, ¿esto implica que necesariamente se va a liquidar? ¿Qué dicen? O sea, ¿la disolución implica necesariamente la liquidación? No, profesor, Ajá. ¿Por qué, Brigitte? porque, bueno, según leí, aparte de lo que es la Ley General de Sociedades, está también como que la nueva ley, la Ley de Reestructuración Empresarial, que impide justamente eso, ¿no? Que las empresas que se liquiden, ¿no? Les da como que les da una serie de más fases para como que puedan reestructurarse y volver a, a reunirse entre la Junta General de Accionistas, acreedores, accionistas, y con el fin de no es como la Ley General de Sociedades que simplemente o sea, era más fácil como que disolver la empresa, ¿no? En cambio, con la otra ley es como que le da más oportunidad a la empresa. Incluso recuerdo que mencionaba porque en la Ley General de Sociedades nos habla del papel del liquidador. En cambio, en la ley de reestructuración empresarial nos habla de que esas funciones pasan a una entidad financiera. Y bueno, Ajá. eso entendí, profesor. ¿Sí? ¿Alguien más que nos quiera comentar sobre el hecho de que si se disuelve, implica que eventualmente se tiene que liquidar? ¿Sí? ¿Alguien más? A ver, de hecho, hablamos nosotros de disolución, decíamos, porque hay una suerte de innovación del acuerdo contractual. ¿Sí? Ya. Pero esa disolución se da por ciertas causales. Podría ser por el plazo, podría ser por las pérdidas, podría ser porque la Junta General está en permanente inactividad, podría ser por un acuerdo de los socios, etcétera. ¿No es así? Incluso lo podría hacer la Junta de Acreedores. Entonces, esas 9 causales de manera general van a permitir o van a dar pie a que se pueda disolver. Pero, si bien es cierto, bajo el esquema de las 9 causales se va a disolver, ¿sí? También es importante ver o tomar en cuenta, ¿no? Que no necesariamente porque se disuelva se tiene que liquidar una empresa. Entonces hay que entender ahora qué o a qué se refiere ese concepto de liquidación, ¿no? ¿En qué consiste la liquidación de empresas? ¿Sí? Porque si nosotros hablamos de ese concepto que es liquidación, entonces me tenemos que entender qué es liquidar, ¿no? Y la liquidación, ¿sí? Es un proceso que viene después de la disolución. Pero la liquidación lo que busca es poner fin a la relación que pueda tener yo con un tercero, es decir, con los acreedores eventualmente, ¿no? Y luego de ello repartir el patrimonio entre todos los socios, ¿no? Esta situación de decir que voy a liquidar, ¿sí? Nos lleva a nosotros a encontrar una diferencia, ¿no? Entre qué es liquidar y qué es disolver. Para empezar, la disolución es primero y luego viene la liquidación, ¿sí?
Sin embargo, al disolverse la empresa, ¿sí? Esta aún conserva su personalidad jurídica, ¿sí? En cambio, en la liquidación, ¿sí? Con la liquidación, la empresa finalmente va a dejar de existir. ¿Ah? Es decir, yo al disolver le estoy diciendo, mira, ya cumplimos con el plazo, ya cumplimos con nuestro objeto, entonces hay que disolver o hay que dar una disolución a la sociedad. Ok. Pero la personalidad jurídica de la empresa se mantiene. En cambio, al liquidar, estoy diciendo, oye, ustedes terceros, ustedes que son mis acreedores, yo tengo que cumplir con ustedes. Y por eso tengo que vender todas mis acreencias para pagar a ustedes y después lo que queda me voy a repartir con la sociedad, entre los socios. ¿Sí? Entonces, por eso se dice que la disolución es un paso necesario para poder liquidar. Y recuerden ustedes que entre una de las 9 causales para poder disolver, ¿sí? Me refiero a la disolución de la empresa, ya aparezco Fujimori hablando de disolver, ¿sí? Esto, para poder realizar la disolución de una empresa, una de las causales está asociada justamente al hecho de que se da a través de un acuerdo de la Junta de Acreedores. ¿Sí? Imagínense ustedes. Nosotros decimos ya, bueno, hemos concluido con nuestro objeto para la cual fue creada la empresa. ¿Tendremos que liquidar porque ya hemos cumplido con nuestro objeto? ¿Tendremos que irnos a una liquidación? ¿Qué dicen? ¿Tendré que irme a una liquidación? ¿Sí? A ver. Ya. Vamos a explicar un poco el proceso para que ustedes puedan entender. Ya lo que sabemos es que son 3 grandes etapas. Disolver, liquidar y extinguir la sociedad. Ok. Entonces, yo disuelvo sobre la base de ciertas causales que hemos visto que son 9, ¿sí? De manera general. Entonces, si alguna de esas 9 causales se va a dar, los socios tienen que reunirse para acordar la disolución, ¿no? Y entonces, al acordar la disolución, alguien tiene que ser nombrado, ¿no? Como la persona encargada de esa disolución. Esa persona que se va a encargar de esa disolución es el liquidador de la sociedad, que va a liquidar. ¿Ya? Ese acuerdo de disolución indudablemente lo tiene que publicar en el Diario del Peruano, ¿no? Y en otro de mayor circulación a efectos de que todos los posibles acreedores tomen conocimiento, ¿no? E indudablemente se enteren de que la empresa va a estar en proceso de disolución. Luego de ello, se solicita la disolución ante SUNARP, ante registros públicos. ¿Ya? De otra parte, en la liquidación se da como consecuencia de la inscripción de la disolución y el nombramiento del liquidador, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que yo hago? Aviso o comunico a SUNAT. SUNAT con T, ¿sí? Recuerden ustedes que en la disolución
yo inscribía en SUNARP, con P, SUNARP. Una vez que está inscrita en SUNARP, ha nombrado el liquidador, entonces ahora yo comunico a SUNAT con T a fin de que la empresa incluya en su razón social la expresión en liquidación. ¿Ya? Entonces, la sociedad va a conservar esa personalidad jurídica, ¿sí? Es decir, si es una SA, una SAC, lo que fuere, hasta que se inscriba su extinción en SUNARP. Por lo tanto, en ese periodo, hasta que no se inscriba su extinción en SUNAT, va a poder emitir cualquier tipo de documentación. De igual forma, el liquidador, ¿no?, es el que se va a encargar de completar toda la información que sea necesaria para que los accionistas puedan tomar conocimiento sobre el estado de la empresa, ¿no? Y ahí estoy pensando en los estados financieros, ¿no? El liquidador tiene que coordinar para el pago de la deuda, ¿sí? Para cobrar todas las acreencias que pueda tener, para distribuir el capital social entre los socios o accionistas, ¿no? Luego de ello, se va a convocar a la Junta General, en la cual se va a buscar la aprobación de los estados financieros, ¿sí? Cuál va a ser el remanente de capital social que queda. Se va a indicar quién es la persona que va a conservar la documentación contable, ¿no? Eso es, ¿no? Eso corresponde a la liquidación. En cambio, en la extinción, ¿sí?, que es el siguiente paso después de la liquidación, una vez que ya se ha hecho la distribución del dinero que corresponde a los socios, ¿no?, la extinción de la sociedad se inscribe en SUNARP con P. Una vez que se inscribe en SUNARP con P, se solicita a SUNAT con T que se dé de baja definitiva al RUC. ¿Sí? Y una vez que se expide la resolución de SUNAT, ya se entiende, o sea, una vez que se expide la resolución de SUNAT por la cual está de baja el RUC, ya se entiende que la sociedad se encuentra extinta. ¿Ya? ¿Sí? No sé si los he confundido más o los he orientado. A ver, quiero escuchar sus puntos de vista. ¿Qué dice Luisa? A ver, Luisa. ¿Qué dice Belén? ¿Qué dice Luis Jean-Pierre? A ver. Profesor, cuando habla de solución, es cuando los socios tal vez llegan a un acuerdo de que ya ponen fin sus relaciones que tienen entre ellos, ¿no? Pero también tienen la opción de integrar nuevos socios, porque todavía no, todavía mantienen el, el nombre jurídico, ¿no? Pues, no sé, hay un poco ahí que no entendí bien. Claro, o sea, ahí se pueden presentar varios supuestos, ¿no? O sea, si nosotros decimos como socios ya hemos cumplido con nuestro objeto social, ya no vamos a seguir más porque ya lo cumplimos, entonces vamos a la disolución por acuerdo de la Junta, disolvemos la empresa, nombramos un liquidador, ¿no? En el momento que inscribimos la documentación en SUNARP, ¿sí?, ya inscribimos la disolución, luego procede ya el paso de la liquidación en sí, que es que a la hora de inscribir la disolución hemos elegido una persona que va a ser el liquidador, ¿no? Y esa persona que va a ser el liquidador, pues indudablemente va a cumplir con todos los pagos, con todos los cobros que tenga que hacer, va a entregar los estados financieros para que los accionistas tomen conocimiento de ello. Una vez hecho esto, entonces lo que va a hacer o lo que se tiene que hacer es ya ahora, ¿no?, con esa información, se tiene que buscar la extinción. ¿Cómo se da la extinción? Ya cuando el liquidador pagó todas las deudas, cobró todas las acreencias,
y distribuyó lo que queda en los accionistas, entonces ahora él ya tiene que inscribir la extinción de la sociedad en su NARP. Una vez que escribe la extinción de la sociedad en su NARP, va a solicitar a SUNAT la baja definitiva del RUC. Y ahí ya se dio la extinción de la sociedad. ¿Sí? Entonces son 3 etapas. ¿Sí? Son 3 etapas que son continuas, pero claro, muchas veces la disolución no necesariamente va a llevar a la extinción. Como dice Ángel, ¿no? ¿Qué pasaría si es que decidimos, oye, ya, ¿sabes qué? Vamos a disolver la empresa porque ya cumplió el plazo que teníamos. ¿Ok? Nos reunimos y de pronto resulta que decimos, oye, vamos a evaluar todavía si es que vamos a continuar o no. Pero por ahora nuestro acuerdo es que de acuerdo al contrato o al plazo inicial, ya la empresa tiene que disolverse. Pasan 2 o 3 semanas y de pronto decimos, no, mejor no, hay que ampliar un nuevo plazo. Entonces la empresa se acordó la disolución, pero no se hizo efectiva porque luego los accionistas en el ejemplo se pusieron de acuerdo y decidieron continuar. ¿Ya? ¿Sí? Disolución y liquidación. Vamos a ver al respecto. Profesor, ¿y qué empresa hace ese tipo de toman esas decisiones? Bueno, va a depender mucho, ¿no? O sea, imagínate tú que estamos nosotros hablando de... A ver. Vamos a encontrar en función de uno de los supuestos, ¿sí? Vamos a encontrar una disolución, ¿ya? A ver. Si esta es una empresa, es una SAC, este es un caso de la vida real. Si es una empresa SAC y la SAC tiene de 2 a 20 socios, ¿no es así? Imaginémonos que esta SAC fue formada por 3 hermanos, ¿ya? Y de los 3 hermanos fallecen 2. La pregunta es, ¿la SAC podría continuar? ¿Sí? ¿Podría continuar la SAC con un solo socio? No. No podría, porque la SAC es mínimo 2 a 20 socios. Entonces, ¿qué le toca a ese socio que está vivo? ¿Qué le toca hacer? Disolver. Ajá, debería disolver, ¿no? Pero ¿qué pasa si en ese interín uno de los socios tiene un hijo, ¿no? Y este hijo se presenta ante la sociedad. Se presenta ante el tío y decide continuar. Si bien es cierto, estuvo incurso en una de las causales de disolución, pero en razón de la aparición de ese sobrino en el ejemplo, y que ese sobrino desea continuar con la sociedad, entonces finalmente ya no se efectiviza la disolución. ¿Sí? ¿Me siguen en la lógica, en la idea? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, ok. Bueno, eso es el tema de la disolución, la liquidación y la extinción, ¿no? Pero también decíamos que esto aplica para las sociedades regulares y para las sociedades irregulares, ¿no? Y al respecto, sobre las sociedades irregulares, el artículo 423 de la Ley General de Sociedades nos habla al respecto, ¿ya? El artículo 423, y aquí vamos a ver en qué consiste esta sociedad irregular. A ver, miren, sociedades irregulares. Y escuchemos, ¿ah? Es irregular la sociedad que no se ha constituido e inscrito conforme a ley, o la situación de hecho que resulta de que 2 o más personas actúan
de manera manifiesta en sociedad sin haberla constituido o inscrito. ¿Qué es lo que sucede muchas veces, no? Dos personas son socios, nunca van a registros públicos, pero ellos se consideran socios y realizan actividades, en este caso, actividades empresariales. Esa es una sociedad irregular, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta sociedad irregular implica muchas veces de que también ésta pueda seguir el proceso que hemos comentado: disolución, liquidación y extinción. ¿Ya? Disolución, liquidación y extinción. Vamos a ver aquí. Sí, a ver, adelante con la pregunta. ¿Sí? Profesor, tengo una pregunta, pero al ser una empresa informal, o sea, no está registrada en SUNAT, entonces, ¿cómo haría ese trámite? Porque, como usted mencionó, se tiene que presentar un papeles tanto a la SUNAT y luego a la SUNAT. O sea, el hecho de que puedan hacerlo no quiere decir que no tengan que regularizar para realizarlo. No sé si me explico. ¿Sí? Sí, profesor. Ya, ok. En todo caso, para ampliar la respuesta a la pregunta, para que los socios de la sociedad irregular puedan disolver, liquidar y extinguir la sociedad, tienen que cumplir finalmente con la normativa para formalizarse y luego recién seguir el procedimiento. ¿Ya? A ver, vamos a ver aquí justamente un video al respecto. A ver, acá estamos. Quiero aquí mostrar esto. Profesor, ¿y el liquidador es un socio? Bueno, lo nombra entre los socios, creo. Sí, los nombres de los socios, exactamente. No necesariamente es un socio, pero es nombrado por ellos, ¿no? Un segundo, voy a compartir, ¿ya? A ver, un segundo. Un segundo, quiero aquí. A ver, acá está. Profesor, una duda. Un segundo, ahorita a ver. A ver, un segundo, aquí estamos. Ahí pasó a compartir, ¿ya? A ver. Vamos a ver. Ya. Ahí está. ¿Usted me dice si logran ver? ¿Sí? ¿Se logra ver, no? Sí, profe. Sí, Ya. sí, profesor. Voy a ver. Ahí va. La Ley General de Sociedades Mercantiles establece que es una causal de disolución la pérdida de 2/3 partes del capital social. Y cuando se refiere a 2/3 partes del capital social, debe de quedar claro que solamente estamos hablando de ese capital social que fue el suficiente para constituir la sociedad o los aumentos. Es decir, no estamos
Ojo, lo que estamos viendo aquí es un video de México, pero tiene mucha semejanza a nuestra legislación, ¿ya? ¿De acuerdo? A ver, sigo entonces. Estamos hablando del capital contable. La ley es clara y es una ley que, aunque entró en vigor en 1934, pues tenemos que cumplir con su contenido. La ley entonces nos dice que si los administradores continúan haciendo operaciones, serán solidariamente responsables. Cuando se pierde 2/3 partes de capital y los administradores no proceden a hacer la disolución y liquidación, entonces aplica esto. ¿Y cuál es la finalidad de la ley? Bueno, la finalidad de la ley es justo proteger a todo el entorno que hace negocios con la sociedad. Las sociedades, cuando han perdido 2/3 partes, lo que la ley trata de decir, bueno, procedan a disolver y a liquidar para que no haya una mayor afectación al entorno económico con el que hace negocios esta empresa. La responsabilidad entonces es de los administradores y continúan. Y ojo, además quiero hacer énfasis en que son los administradores, no necesariamente los accionistas. Puede ser un administrador general único que no pertenece al cuadro accionario, que no tiene acciones en su patrimonio y sin embargo resulta responsable. Aquí, Toño, a ver, me comentas de que no puede ser más grande el daño. ¿A partir de qué momento, como hay una asamblea general ordinaria forzosa dentro de los primeros 4 meses del ejercicio, es hasta ese momento cuando se puede dar por enterado o mes a mes, en el mes que ve que se supera ese capital social, sea el fijo, variable, no sé, la suma, se ha superado por la pérdida acumulada o es por ejercicio de la revisión del administrador? En realidad, y es una pregunta muy importante, Adrián, en realidad la pérdida se tiene que revisar mes a mes. En el caso de las sociedades anónimas, es muy clara que la obligación es mensual. Es más, el artículo 166, que se refiere a las obligaciones y facultades de los comisarios, establece que deberán de solicitar una información mensual. Eso quiere decir que los administradores mes a mes tienen esa obligación de tener esa información y por ende mes a mes deberían de estar evaluando que no estemos en esa causal de disolución. Sí, porque ese es un verdadero mito, porque dicen, no, es que ya hasta que se rinde el informe anual de las operaciones, entonces se reconoce. Pero existe esa interpretación y se hace sabedor de esa causal y desde entonces entiendo que ya hay una responsabilidad. Ahora, hablar de los daños hacia los terceros. Pues bien, el legislador con singular alegría creó la ley, pues sí, estamos hablando de aquellos años del 36, como bien dices, pero siempre pareciera que la fórmula es sociedad que se liquida, sociedad que va a tener remanente y le va a entregar todavía cambio a los accionistas. Pero la realidad es que cuando ya hay un choque o hay falta de billetes es cuando realmente deciden disolverla. Ay, ¿qué sucede cuando no alcanzan los bienes, Toño? Digo, hablando de daños a los terceros relacionados con el comerciante. Efectivamente, y este es un tema que sucede todo el tiempo. Las sociedades, no todas las sociedades ganan dinero. Las sociedades mercantiles se hacen para ganar dinero, pero por cuestiones de mercado, por cuestiones de un mejor competidor, por cuestiones que no necesariamente tienen que ver con las adecuadas decisiones de los accionistas y de los administradores, pueden tener malos resultados. Y si tienen un mal resultado, en realidad la sociedad pierde dinero y tendría que disolverse y liquidarse. El dinero que quede debiendo, si la gestión de los administradores y de los accionistas fue buena, no tiene por qué reponerse. Lo voy a decir de otra forma, Adrián. Los accionistas de una sociedad anónima o los socios de una sociedad de responsabilidad limitada solamente responden por el monto de sus aportaciones, no más allá. Si ellos ya pagaron el capital que le corresponde, si ellos ya cubrieron eso y si además tomaron todas las decisiones e hicieron las gestiones que creen convenientes para salvar
bache en el que está la empresa, pues no tienen por qué aportar más dinero. Entiendo que pudiera ser ganas de sacar adelante el negocio, cariño que se le tiene al emprendimiento, incluso cierta responsabilidad moral. Sin embargo, no hay una obligación. Y a fin de cuentas, cuando uno hace negocios, sabe que le pueden pagar o eventualmente uno también está corriendo un riesgo con esos terceros. Ahora, bien, pues queda claro la manera de resolver una situación no muy clara, de verdad. Y ahora, la figura del liquidador. Generalmente se busca algún especialista, debe tener algún perfil, puede ser un socio, puede ser administrador. ¿Por qué hago esta pregunta? Van 2 por 1, Toño. Primero el perfil. El segundo tema es en la calle, en el mercado, ¿qué está sucediendo? Despachos con el hambre de trabajar, perdón la expresión, puede meter en serios problemas una empresa. ¿Por qué? Porque pone un liquidador de dudosa procedencia, porque cuando llega con franela. Parece un viene, va a la correduría, a la notaría, va y firma como depositario. ¿Qué tan delicado por el lado corporativo? Porque por el lado fiscal me daré el espacio y lo explicaré. Pero por el lado corporativo, ¿qué sucede? ¿Es delicado? ¿Me puedo relajar? Es muy delicado porque la responsabilidad del liquidador es mantener todos los registros de la empresa durante un periodo de 10 años adicionales a la fecha del registro. Es decir, hacemos disolución, tenemos que publicar 3 veces el balance con diferencia de 10 días entre cada uno, hacemos la segunda asamblea de liquidación y después de esto se tiene que mantener 10 años todo el archivo de la empresa. Entonces, el no cumplir con esas obligaciones, por supuesto que tiene responsabilidades corporativas, además de las fiscales. Bien, continuamos en un momento más con este tema que falta la responsabilidad de los socios en estas situaciones. Este es un tema muy interesante porque la disolución, la liquidación y la extinción de la sociedad, la extinción ya es más un mero acto de trámites como el certificado de función de la empresa, ¿no? Pero sí permite, en todo caso, el seguimiento de estas actividades, de estos pasos, permite justamente lograr, ¿no?, que esta empresa pueda finalmente extinguirse. Ahora, cuando nosotros hablamos de esta liquidación y de esta extinción, ahí podemos poner muchos ejemplos, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan que fue Alianza Lima que tenía un liquidador, ¿no es así? ¿Se acuerdan? Alianza Lima, Universitario de Deportes también. ¿Se acuerdan o no? Es más, todavía sigue en el procedimiento concursal, ¿no? ¿Sí? ¿Suena ese término? ¿Procedimiento concursal? ¿Me suena el término? ¿Procedimiento concursal? Profesor, tiene que ver con las deudas que se dejaron. Ah, sí, pues es el proceso en el cual se somete una empresa, ¿no?, que tiene una crisis de deudas para cumplir con sus obligaciones frente a sus acreedores. Y justamente se acuerdan ustedes que esa es una de las causales para la disolución. ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan que está asociado a una de las causales? ¿No es así? Bueno, cuando hablamos ya en particular de este procedimiento concursal, estamos hablando de que una empresa entra a este procedimiento concursal porque está en una crisis de deuda, ¿no? Es decir, no puede cumplir con sus obligaciones con sus acreedores. Por lo tanto, tiene que acudir ante Indecopi
para que la Comisión de Procedimientos Concursales va a buscar que los acreedores y la empresa negocien, ¿no? Entonces, esta Comisión de Procedimientos Concursales establece esta situación en función de 4 etapas, ¿no? Primero, obviamente es la etapa de inicio, de evaluación, la segunda etapa, la tercera es de reconocimiento de créditos y finalmente la convocatoria a la Junta de Acreedores. ¿Sí? Normalmente es la última la que conocemos, ¿no? La convocatoria de la Junta de Acreedores para que esto se pueda dar, pues previamente la Comisión de Procedimientos Concursales tiene que reconocer los créditos que están presentando, ¿no? Y la última etapa es la Junta de Acreedores, decíamos, donde es en esta junta donde se decide, ¿no? ¿Qué hacer con el patrimonio del deudor? A ver, por aquí hay una pregunta. Sí, Carlos, adelante. Profesor, cuando usted habló de junta de acreedores, por ejemplo, en el caso de Alianza Lima sería el fondo blanquiazul. La verdad no sé cuál es el nombre, ¿ya? De la junta, pero ahora vamos a ubicarla, ¿ya? Pero no sé cuál es el nombre, ¿eh? de la junta. Vamos a ver. Vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver, para responder la pregunta que indica. Entonces, repito, la Comisión de Procedimientos Concursales tiene 4 etapas. Inicio, evaluación, reconocimiento de créditos y convocatoria de la Junta de Acreedores, ¿no? Entonces, la Junta de Acreedores, ¿sí? Va a decidir si liquida o reestructura la empresa, ¿sí? Si reestructura, ¿qué va a hacer? Los acreedores tienen que nombrar un representante, ¿no? Obviamente, para proponer un plan de reestructuración e indicar cómo se van a pagar los créditos, ¿no? Este documento tiene que aprobarlo todos los miembros de la Junta de Acreedores. Si deciden liquidar, que es la otra opción, los acreedores tienen que nombrar un liquidador y suscribir un convenio de liquidación, ¿sí? Eh, entonces, ese es el camino que se sigue por la vía concursal. Ahora vamos a ver a la pregunta de su compañero, ¿no? Esto, a ver, aquí. Carlos, decías que, ¿cómo se llamaba la junta liquidadora? ¿La liquidador? Bueno, tenía en conocimiento que los encargados, ¿no? de la administración era el fondo blanquiazul, así que lo asumí como la junta de acreedores, ¿no? Ya. Vamos a ver, ¿ya? ¿Cómo dice que se llama? Fondo Blanqueazul. Sí, profesor. Sí, Eres de Alianza, ¿no? sí, profe. Parece, ¿lo dices con pena o con convicción? ¿Cómo es? No, sí, profe, estaba en Ya, la ya, alianza. Desde que ya, nací. a ver, vamos a ver. Justo acá encuentro noticias que dicen, ¿no? A ver, a ver. Aunque últimamente no se dan los resultados. Sí, bueno, yo soy de la U, pero igual no veo. Ya, a ver. ¿Qué dice? ¿Qué es el fondo blanqueazul? ¿Ya? Vamos a ver, ¿ya? Mm, ¿Qué es el fondo blanqueazul? Voy a ubicar. La verdad es que no sabía. Pero me parece que es otra. A ver, ahí está. Ajá. Dice. Ah, a ver. El fondo blanqueazul es un grupo inversor, ¿no? Donde ellos se han hecho con la creencia de diversos. eh, o sea, han adquirido diversas creencias, ¿no? No sabía, mira.
Dice, así dice la noticia, les voy a compartir mejor para los que eventualmente les puede interesar la noticia. La verdad es que no sabía, pero miren, ahí está. ¿Sí? Logran ver, ¿no? El año pasado, 24 de enero del 2021, dice, no necesariamente la unión de hinchas es la fuerza, y eso lo demostró el Fondo Blanquiazul. Diego González de Posadas, Ramón Lerner, Remigio Morales Bermúdez, César Torres, Fernando Fara y Antonio Bermejo se juntaron como lo hacían en la tribuna de Matute, pero nunca lograron cantar coordinados. Como hinchas de Alianza Lima crearon un grupo inversor. Miren, este grupo inversor pagó 23,8 millones de soles para hacerse con diversas acreencias, ¿no? Y son ellos los que han llevado al club al descenso, ¿no? ¿Se acuerdan el año pasado que se ven ir al descenso y de pronto hubo un tema legal que les ayudó, ¿no? Sí, pero bueno, entonces este es el Fondo Blanquiazul finalmente está asociado a un grupo inversor, ¿no? Que ha comprado las acreencias hasta por un valor de 23,8 millones de soles, mire. Sí, ese es el Fondo Blanquiazul. Ahora la pregunta es si es que el Fondo Blanquiazul es el liquidador, ¿no? Vamos a ver. No, no es el liquidador, sino está en una reestructuración, ¿no? De la alianza, porque si fuera liquidador ya estaría fuera. Ya. Ahora miren, el Fondo Blanquiazul es el máximo acreedor ahora. Obviamente con lo que ha comprado, con la cantidad de millones que ha comprado, ¿no? Y es este Fondo Blanquiazul el que ha modificado el plan de reestructuración hasta el 2031. Por lo tanto, a la pregunta planteada por su compañero, ¿sí? Pues el Fondo Blanquiazul es el que tiene la mayor, el que está llevando adelante la reestructuración, que a su vez depende de un consejo consultivo donde lo integran el Fondo Blanquiazul, SUNAT y acreedores laborales, que son los tres más grandes acreedores que tiene. ¿Ya? Ese es en el caso de Alianza. ¿Sí, Carlos? ¿Con eso respondo a tu pregunta? Sí, profe. Otra cuestión que quería consultarle hace un momento era si es que la disolución se ha concretado, la liquidación, por ende, tendría que darse, ¿no? Claro, pero en este caso, ellos llegaron a disolverse y luego se acogieron a la ley de reestructuración, perdón, al procedimiento concursal, que es la normativa que nosotros tenemos, ¿no? Y ese procedimiento concursal llevaba a dos situaciones, ¿no? O por un lado se reestructuraba, o por otro lado se liquidaba. ¿Sí? Y en el caso de Alianza, como en el caso de la U también, decidieron finalmente reestructurar. ¿De acuerdo? Profesor, otra duda, Sí. porque yo tenía en conocimiento que esa Cristal fue comprado por unos inversores extranjeros. Y en ese caso no tendría que ver nada con la disolución y la liquidación, ¿cierto? Sino tendría que ver ya con otro aspecto, ¿o me equivoco? Claro, si ya lo compran otros, o sea, a ver, cuando una empresa se está vendiendo, ¿sí? Entonces, se está vendiendo porque saben que tiene un valor en el mercado y eventualmente alguno o algunas de empresas o de inversores pueden comprarlo. Pero eso no quiere decir que hayan caído en una de las causales de disolución. Al contrario, quieren evitar las pérdidas para caer en alguna de esas causales. ¿Sí? Porque recuerden ustedes cuando las pérdidas superan el tercio del capital aportado por los socios, entonces ya entras en una de las causales de disolución, ¿no es así? Indudablemente las ventas se dan antes de llegar a eso. Las empresas tratan de vender antes de que lleguen a eso.
Y en un caso extremo, algunas lo venden cuando ya están a punto de llegar a una disolución, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? Profe, esto era como si fuera automático, ¿Cómo qué? como si fuera la disolución algo automático. No es que sea automático, pero sí, en razón de las causales, los socios tienen que seguir lo que establece la Ley General de Sociedades, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces yo voy a dejar una actividad para que ustedes presenten mañana, ¿ya? Esta actividad está relacionada justamente al análisis de la ley de reestructuración, de la ley de reestructuración, perdón, está asociada al procedimiento concursal, ¿ya? Y ahí quiero preguntar, Carlos, ¿cuántos grupos tenemos? Somos 4 grupos, profesor. Ya, entonces, cada grupo va a elegir un caso de una empresa. Puede ser un equipo de fútbol, el que ustedes quieran, ¿ya? Donde obviamente primero van a contar cuál ha sido la historia, ¿no? Cómo se dio ese procedimiento concursal, quiénes son los que intervienen, quiénes son los principales acreedores, qué decisiones se han dado, ¿no? Y a la fecha cómo se encuentra la empresa. ¿Sí? Aquí estoy incluyendo a los equipos de fútbol, cualquier tipo de empresa que haya pasado o a la fecha se encuentre en un procedimiento concursal ante INDECOPI. ¿Ya? Esa es la actividad que van a entregar el día de mañana en el horario de clase, que es de 6 a 7, ¿ya? De 6 a 7 y media, perdón. ¿Sí? ¿Estamos? El procedimiento concursal, eso es lo que ustedes tienen que explicar, ¿no? Respecto de la empresa que ustedes han elegido. ¿Ya? Sí, profesor, todo claro. Ok, perfecto. A ver, ¿alguna otra consulta sobre el tema que hemos visto hoy? Que ha sido disolución, liquidación y extinción. ¿Sí? Profe, en cuanto a la tarea, entonces tenemos que presentar cualquier empresa que esté relacionada con la disolución y reestructuración, ¿no? De, En realidad que esté inmerso. o también puede ser que haya cumplido con la liquidación y la extinción. No. Que se encuentre a la fecha en un procedimiento concursal o que haya pasado por un procedimiento concursal. Ustedes eligen cualquiera, ¿no? Puede ser una empresa que ya terminó el procedimiento concursal y decidió liquidar. O podría ser una empresa que estuvo en un procedimiento concursal, eligió la reestructuración y ya terminó su reestructuración. O podría ser una que está en curso. ¿Sí? Sí, profe, todo claro. Profesor, cuando dice que quiere reestructurar, ¿se refiere a que quiere continuar todavía con con los asociados? ¿Continuar operando? Claro, cuando es reestructurar implica que quiere continuar, pero ya el manejo lo tienen los acreedores, ya no la gerencia, ya no los accionistas. ¿Sí? ¿Respondí con eso a la pregunta planteada? Sí, los acreedores. ¿Cómo se da esa situación, profesor, de los acreedores? Que lo manejan ya no los gerentes o los accionistas. Claro, por eso se da el procedimiento concursal, pues. Así como que sucedió en Alianza, que habían acreedores que pagan. Eso es, claro. Por eso quiero que analicen empresas, ¿no? Que hayan pasado por ese tema, por esa situación, para conocer un poco más los casos, ¿no? Ahí pueden elegir algunos de los grupos en la Alianza, la U y otros más que han pasado y están pasando, ¿no? Por esa situación. El proceso concursal, dijo, ¿no? ¿Cómo se llama?
Sí, es un procedimiento concursal, exactamente. ¿Ya? Ya, ¿Sí? profesor. ¿Alguna otra pregunta sobre la tarea? Ojo que si ustedes verifican eh, si ustedes verifican en el Classroom, van a encontrar ya la tarea, así que lo pueden ver, ¿ah? A ver, ¿me confirman? Sí Sí, se ve, ¿no? profesor. Ya está. Está ahí. Profesor, la tarea es de una sola empresa, ¿cierto? Sí, solo una empresa, pero el grupo elige una empresa y avisa inmediatamente a Carlos para que los otros grupos, los otros 3 grupos, no repitan la misma empresa. No se puede repetir la empresa. Sí, profesor. Lo que hacemos es colocar los nombres en el doc, en el Excel que tenemos y entonces ya no repetimos. Ajá, ya de Eso acuerdo, está hacemos. bien. Ujú. Ok, perfecto. ¿Alguna otra duda, consulta? Eh, la próxima semana. Adelante, Camila. Profesor, una consulta, ¿qué empresas ya había mencionado? No, no, ninguna. Ustedes eligen la empresa. Ah, ok, gracias. Les decía, la próxima semana es la semana 7. Vamos a analizar otro tema que se asocia con el tema económico-financiero en las organizaciones o la empresa, y vamos a ver también eh, qué nos dice la Constitución respecto al tema de la empresa, o sea, el aspecto económico de la Constitución. Ya, eso ya es producto de la semana 7 y la subsiguiente semana, que es sería el 2 de octubre, estamos tomando la evaluación parcial, ¿ya? Una práctica, una evaluación eh, donde incluye los avances a la fecha. Sí, Ese examen parcial va a ser presencial, profesor. entiendo que no, porque nuestra clase es virtual. ¿Sí? ¿O te refieres tú que va a ser síncrona, es decir, durante el horario de clase? ¿Hacia dónde ibas tu pregunta, Ángel? ¿Hacia el horario de clase o hacia el hecho de que tenemos que ir a la universidad para tomar el examen? Bueno, los dos. Mi pregunta era para si teníamos que ir a la universidad, pero ahora que me ha dicho que iba a No, ser no, de hecho que no, porque la clase es virtual, ¿no? ¿Ya? Y ya la próxima semana les voy a decir le voy a dar algunas pautas sobre la evaluación. ¿Ya? Ok, entonces, si no hay más dudas o consultas, nos estaremos viendo la próxima semana. ¿Sí? Ok, profesor, muchas gracias. Ya, profesor. Cuídense